Buenos días familia. Vamos a nuestro análisis de pre-market del día de hoy. Hoy los mercados vienen rojo en modo defensivo, los futuros están cayendo, especialmente en Nasdaq, y todo esto viene por la tensión geopolítica. Ayer Donald Trump en su discurso, no sé si estuvieron viendo su discurso, enfrió las expectativas de la calma con Irán y habló de una posible intensificación del conflicto y eso metió presión. Todo esto se venía a venir, chicos. Eh, Toda esa expectativa de que se iba a acabar la guerra, de la paz y todo eso, eso se veía venir, de que el conflicto iba a continuar. Y el mercado, ustedes saben que siempre se adelanta las noticias y ya enseguida comenzó a subir el optimismo y eso era un engaño. Eso era un engaño y nada. Ahora ojo con todo esto porque es clave, aunque normalmente en este tipo de escenarios el oro sube como refugio, hoy está cayendo. ¿Por qué el oro está cayendo hoy? Principalmente por estas razones. Primero, el dólar está subiendo, y cuando el dólar sube, el oro se vuelve más caro para otros países y eso reduce la demanda. Así que hoy el oro está dando un salto a la baja aproximadamente de un 3%. Ha estado bajando y a veces nos preguntamos por qué baja. Si es un activo refugio, debería subir, ¿verdad? Y esta es la explicación por qué está bajando. Segundo, el rendimiento de los bonos están subiendo, obviamente. El rendimiento de los bonos siempre los inversionistas se van a mover a estos activos como los bonos porque al subir los intereses es mejor para ellos y tienen más seguridad en su dinero. Bueno, ustedes saben, el rendimiento está subiendo de los bonos y como el oro no paga intereses, pierde atractivo frente a activos que sí generan rendimiento. Obviamente, también eso es otro motivo. El oro está bajando porque el oro no paga intereses y los bonos sí. Y entonces los inversionistas se trasladan obviamente a los bonos. Entonces el mercado no estuvo yendo completamente al refugio, sino ajustándose al escenario de las tasas altas por más tiempo. Eh, Recuerden que el petróleo está subiendo y si el petróleo sube, ¿qué pasa? Hay miedo de inflación. Obviamente, entre más sube el petróleo, más se va a crear la inflación. Recuerden que el petróleo mueve los aviones, mueve los carros, mueve las industrias y todo eso desencadena esa inflación y el alto precio en los productos básicos. Los rendimientos están subiendo y eso, a los rendimientos de los bonos me refiero. Al subir los rendimientos de los bonos, obviamente va a haber presión principalmente en las acciones tecnológicas, son las que más sufren con todo esto. El dólar fuerte, el oro cae, ya se los había comentado. Eh, pues nada, por sectores, la energía sigue fuerte, pero las tecnológicas siguen bajo presión. Hoy tenemos que estar atentos al petróleo, a los bonos, al dólar y la reacción del Nasdaq. Hoy podríamos tener una fuerte reacción en los mercados. Ayer los futuros estuvieron cayendo bastante. Lo vamos a estar viendo también en nuestra lista de chequeo. Y nada, hay algunas noticias también interesantes que estuve mirando, como que Irán advierte eh, que tendrá una respuesta total a Estados Unidos. eh, eh, que tendrá una respuesta total a Estados Unidos. Irán ha intensificado su retórica tras las amenazas de Trump durante la noche. El jefe del ejército, Amir Hatami, advirtió que cualquier invasión terrestre se enfrentaría a la destrucción total. Mientras tanto, Estados Unidos ha desplegado miles de tropas en la región, lo que ha generado especulaciones sobre una posible operación terrestre. Hay que andarse con cuidado con todo esto porque si hubiera una operación terrestre, seguramente va a pasar el fin de semana. Cualquier fin de semana puede pasar, incluso este fin de semana podría pasar esa operación terrestre. Y estaríamos en riesgo de que todas las acciones caigan. Así que ojo con esto y tengan extremo cuidado. Vamos a pasar a nuestra listica de chequeo de todos los días. A ver cómo se encuentra el miedo, cómo se encuentra todo lo demás. Vamos aquí. Vamos a pasar a nuestra lista de chequeo. Obviamente, futuros bajistas. Ya tengo mi lista de chequeo aquí creada.
Vamos a ver qué noticias tenemos, qué otras cosas tenemos. Noticias generales. Ayer estuvieron saliendo algunas noticias macroeconómicas, las estuvimos viendo en nuestro análisis de premarket. Voy a intentar hacer el análisis un poco más corto porque me está quedando demasiado largo y no da mucho tiempo verlo antes de la apertura del mercado. Vamos a ver. Entonces esto es básicamente lo que tenemos. A ver, a ver. Dentro de 27 días en la reunión de la FED, el VIX. El VIX obviamente bajó. Si el VIX baja, bajó o no. El VIX, ese análisis que tenía antes no era de ayer. El VIX subió. Ayer estaba más bajito. Hoy está en 27. Entre más el VIX suba, obviamente porque hay más miedo en los mercados. El miedo está dominando los mercados después del discurso de Trump. Trump generalmente sube los mercados, pero en esta ocasión el discurso el mercado se lo tomó bastante negativo. Los rendimientos de los bonos están alcistas, se lo voy a dejar igual, están alcistas los rendimientos de los bonos. El dólar está alcista y está en 10 puntos el mío, no, está en 14. El problema de este análisis de premarket que tengo aquí es del día ese que hubo una fuerte caída también. Y entonces no saber de él. Nada, la probabilidad de las tasas está en de eso. Y entonces ahora ustedes preguntan, bueno, todos los días les enseño cómo buscar el miedo y esas cosas. El miedo, miren el miedo, vamos a mostrárselo aquí. El miedo está en 14. Las noticias las pueden buscar aquí en Investing. Se las voy a poner aquí, mira, en Investing. Aquí pueden buscar las noticias. En el calendario económico. Van a salir las principales noticias aquí. ¿Ven? En el calendario económico. Y pueden buscar la probabilidad de las tasas en esta paginita. Vamos a ver si. En esta paginita pueden buscar la probabilidad de las tasas. Se lo voy a estar dejando en la descripción para que ustedes lo puedan buscar por ustedes mismos. ¿Ven? Tenemos un 2.6% de probabilidad de que aumenten las tasas de interés. Obviamente, si la inflación sigue aumentando, esta probabilidad aumentaría. Van a ver este número, para los que ven mi análisis de premarket todos los días, que este número va a ir subiendo. Si revisan el video de ayer, ven cuánto estaba ayer y cuánto está hoy. Y así van teniendo un panorama de lo que puede estar sucediendo. Vamos a pasar a nuestro análisis técnico. Al parecer el mercado hoy tiene un sentimiento bajista. Hoy no vamos a chequear demasiado, vamos a enfocarnos en el QQQ y en el SPY, que es lo que más nosotros operamos. Vamos a enfocarnos en eso, en lo principal. Generalmente, si estas bajan, obviamente todas las demás compañías tecnológicas, las principales compañías tecnológicas también van a bajar. Así que el análisis de QQQ te va a funcionar para el análisis también de las otras compañías. Hoy QQQ está aperturando con un fuerte salto a la baja, quedando súper expuesto de Bollinger Bands. Esto lo está dejando en una zona de precios de sobreventa. Estamos aquí en sobreventa, una clara sobreventa. En hora estamos dentro del disipador. En hora tenemos el precio dentro del disipador, quedando por debajo de todas estas medias. Como pueden ver, las medias se habían inclinado a la alza, ya mostrando un claro agotamiento de esta tendencia bajista en hora, que teníamos un doble canal bajista. Bueno, aún tenemos ese doble canal bajista, pero estábamos ya como queriendo entrar en un canal alcista de 20 con 40, 20 queriéndose cruzar con 40. De hecho, el precio lo llevó hasta esta zona de resistencia, que es la media de 100, que la teníamos marcada aquí. Esto era una resistencia. Obviamente, si
el discurso era positivo y había optimismo, este precio hoy estaría con un salto a la alza. El precio estaría saltando a la alza por encima de este punto de resistencia y ya se hubiese llevado incluso la media de 200 ya para cambiar la tendencia a una tendencia alcista. El precio ha estado dejando máximos y mínimos cada vez más bajos. ¿Qué te quiere decir eso? Que, que nada, que venimos en caída. Cuando el precio deja máximos y mínimos es una clara confirmación de la tendencia bajista. Son máximos y mínimos decrecientes. Ahora mismo, bueno, ya después de ese optimismo, hoy tenemos un salto a la baja que está llevando el precio por debajo de todas las medias, ya queriendo buscar nuevamente estos niveles que teníamos aquí en los 555. Aquí estuvo dejando un mínimo, que se lo tenemos marcado aquí. El precio aperturará hoy aproximadamente en los 572.16, con un claro espacio en hora. Estaremos mirando también el espacio en diario. A ver qué espacio tenemos dentro de este disipador. Aquí tenemos un espacio interesante hasta los 555. Obviamente el precio queda por debajo de estas medias automáticamente se convierten en puntos de resistencia para el precio que podrían frenar cualquier movimiento que tuviera a la alza. Aquí podríamos beneficiarnos dos movimientos a la baja en este espacio, pero tenemos algo en nuestra contra. Tenemos el precio aperturando expuesto en 15 minutos. En 15 minutos que no tiene tanto peso. No tiene tanto peso porque estás aperturando en una sola temporalidad, en 15 minutos. Si estuviera aperturando expuesto en 15 minutos y horas, es una mayor garantía de sobreventa y podríamos tener un regreso al disipado considerable. En este caso no me da mucha confianza porque tenemos aquí varios puntos de resistencia, como es la media de, de 20, que aunque está inclinada a la alza, no importa. Esta media, una vez que apertura el mercado, podría cambiar rápidamente, inclinarse a la baja y precio quedar por debajo de ella y representar un punto de resistencia interesante. También tenemos 40, que representa otro punto de resistencia. Entonces no me da mucha confianza a no ser que me base estas medias móviles, estos periodos móviles y ya quiera buscar otros niveles, al menos hasta precio de cierre que lo tenemos en esta zona de los 584.26 más o menos. En diario también tenemos otros puntos de resistencia. Tenemos la media, que aunque la ven inclinada aquí es porque estoy analizando estos mercados regular y esta media podría cambiar en cuanto abra nuestro mercado. Así que yo esperaría hoy un intento. Si el mercado sigue así, estas noticias siguen como van. De hecho, hoy tenemos una noticia macroeconómica que es la petición de subsidios por desempleo, que para cuando se esté grabando este video, ya, ya debe haber salido y puede cambiarte el panorama un poquitico, pero nada, la presión geopolítica continúa, la guerra continúa y todo eso continúa, así que yo esperaría un leve intento de compra para continuar bajando a buscar estos niveles de los 555, chicos. Todavía tenemos marcada aquí de 100 nuestra media de 100 en semanal, que es un punto de soporte bastante interesante. Así que recuerden, el mercado no sube ni baja en vertical, siempre va a bajar con intentos de recuperación para seguir bajando. Así que yo le veo o todavía un poco más de corrección a QQQ y al SPY, a todo el mercado, para que se anden con cuidado. Vamos a pasar rápidamente al SPY. Espero les haya quedado claro de la entrada que se puede dar aquí. Y podríamos tener un intento de compra que traiga el precio hasta este punto de resistencia para continuar bajando con espacio dentro de Bollinger en diario y dentro de Bollinger en hora. Así que ya saben lo que podría pasar. A la alza no me hace sentido buscar nada hoy por la incertidumbre que tenemos, a no ser que salga alguna noticia, pero no creo.
y todos los puntos de resistencia que tenemos. Por eso no me hace sentido buscar nada al alza. Vamos a pasar al SPY. El SPY está más o menos en el mismo panorama. Está aperturando con un salto a la baja. Lo que les venía compartiendo en el QQQ, está en una zona de sobreventa. Aquí, antes de seguir cayendo, obviamente podríamos tener un regreso hasta el disipador inferior. Siempre que el precio quede expuesto en Bollinger, podríamos tener un regreso hasta el disipador inferior. Siempre recuerden que pesa más. Cuando esté expuesto en dos temporalidades a menos, en hora y en 15 minutos. Aquí, estos disipadores cerrados, cuando aperture el precio te va a indicar si quieres regresar al disipador o no. Dependiendo cómo se comporten estos disipadores cuando el precio aperture en esta zona. Si ves una recuperación y el disipador no está extremadamente abierto, el precio ya podría llegar al disipador fácilmente. Pero si el precio está así, extremadamente abierto, enseguida este disipador inferior y este disipador superior se van a abrir. Y el disipador inferior va a buscar el precio. Y una vez que el precio y el disipador se peguen y queden pegados, la vela quede pegada al disipador inferior, ya esto podría impulsar el precio hacia la baja. Así que ándense con cuidado con esas operaciones, porque eso es lo que podría estar sucediendo. Nada, va a aperturar dentro de Bollinger, igual que QQQ. Tenemos aquí también el mismo punto de resistencia que teníamos en QQQ. Como pueden ver, también estamos presentando un ultimismo que trajo el precio a esta zona de la media de 100 en hora. Y al salir la noticia, obviamente el precio quedó por debajo de todas las medias, con espacio para caer hasta la zona de los $629. Así que ándense con cuidado, pero tenemos espacio, ándense con cuidado a la alza, pero tenemos espacio a la baja, un espacio dentro del disipador. Aquí podríamos tener una leve recuperación que traiga el precio hasta la zona de estos puntos de resistencia, que es la media de 40, para continuar cayendo. Esa recuperación la podríamos tener hasta el disipador el disipador inferior en 15 minutos, hasta la media de 100, hasta la media de 40, perdón. Y en diario también tenemos otros puntos de resistencia, que es la media de 9. Y el precio quedó por debajo de la media de 9, que la estaremos marcando aquí, que es un punto bastante interesante y bastante fuerte. Hay que esperar a ver cuando aperture el precio cómo se va a comportar esta media, cómo se va a inclinar. Si se inclina a la baja, obviamente va a representar un punto de resistencia aún más fuerte para el precio. La inclinación de las medias es muy importante, chicos. También tenemos un poco más arriba la media de 20, pero esta no creo que la venga a buscar hoy. Está demasiado lejos. De hecho, prácticamente ni la tocó ayer, que fue el día de más optimismo que tuvimos en esta semana. Pues nada, tenemos espacio en diario. Para caer hasta los 629. Podríamos tener un intento de recuperación que lleve el precio hasta estas resistencias de la media de 9, media de 40 en hora, disipador inferior en 15 minutos. Pero me parece que va a ser un intento demasiado pequeño. Aquí se va a dar hoy un movimiento a la baja. Yo creo que hoy se va a dar un movimiento a la baja, si no me equivoco. El panorama, recuerden que lo puede cambiar la noticia de las 7:30, que es una noticia macroeconómica, y las noticias cambian cualquier panorama que pueda existir en los mercados. Entonces, bueno, este fue mi análisis de hoy. No lo quiero hacer demasiado largo. Espero les haya funcionado. Recuerden que lo que pasa en estos índices, lo más probable que también va a pasar en cualquiera de las compañías que tú sigas. Nada, mi análisis de hoy es súper cortico. Espero les haya gustado y bendiciones.